en el esfínter esofágico inferior, el cual o está débil, o sea, se apertura muy fácil frente a la presión que hay en el estómago, o simplemente no se cierra, ¿pasa? Porque hay una patología asociada, como ejemplo, hernia del hiato. ¿Qué sucede? De manera fisiológica, cada vez que ustedes van a comer, hay una especie de lago en el estómago, ya un poquito de líquido que está ahí constantemente. Este líquido tiene como una capita superficial que está llena de ácido. Entonces, cada vez que la comida baja, salpica y llega el ácido hacia el esófago. Al estar el esfínter entreabierto o tener una fuerza de contracción baja, el ácido queda constante en el estómago. Si a eso le agregamos que, por ejemplo, el movimiento del peristaltismo esofágico se altere, hace que se exponga más tiempo el ácido hacia el esófago, generando la enfermedad por reflujo. Según Montreal, nosotros vamos a clasificar a la enfermedad por reflujo en dos grupos. Aquellos que están en relación a los síndromes esofágicos como tal y a los síndromes extraesofágicos. Los síndromes esofágicos se van a dividir en aquellos síntomas propios del esófago, en donde encontraremos al síndrome típico que tiene como característica la presencia de pirosis y regurgitación. Mientras que el síndrome de dolor torácico por reflujo tiene una presentación muy parecida a un infarto agudo de miocardio. La diferencia es que no es tan intenso, pero sí se siente un dolor opresivo retroesternal. ¿Ya? Obviamente en esos casos primero descartas lo cardíaco y si no hay nada cardíaco recién te enfocas en lo gastrointestinal. No lo hagan al revés, por favor. ¿Ya? Ahora, por otro lado tenemos los más frecuentes que van a ser los síndromes con lesión esofágica. En ellas existe un daño evidente en la mucosa del esófago, que va a ir desde una esofagitis por reflujo, o sea, heridas a nivel del esófago distal, que pueden llegar incluso hasta tercio medio, presencia de estenosis por reflujo, debido a que al constantemente contacto del ácido a nivel del tercio distal, va a generar inflamación, y con la inflamación, fibrosis. Y poco a poco la luz del esófago se va a hacer más pequeña, debido a la generación de fibras de tipo concéntricas que lo va a ir cerrando. Luego está el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una metaplasia a nivel de nuestro esófago. Las células escamosas que generalmente tenemos ahí cambian y aparecen de tipo tubular o tipo gástrica. Entonces, se presenta en la endoscopía como si fueran lengüetas de mucosa. O sea, ya no se ve todo liso, bonito, color rosa nacarado, sino se ven unas especies de islas o como unos cerritos, lengüetas por eso se le llama, de mucosa asalmonada, que a la biopsia, o sea, el estudio patológico de histopatología, nos mostrará metaplasia. Y por último, adenocarcinoma del esófago, siendo uno de sus factores de riesgo para el cáncer de esófago el reflujo. ¿Ya? Entonces, si yo encuentro cualquiera de estas 4 lesiones a nivel del esófago, confirmo mi diagnóstico de enfermedad por reflujo. Luego están los síndromes extraesofágicos. Estos síndromes, si hay alguien en mi espalda, por favor, avísame. Estos síndromes van a ser sintomatología más que todo respiratoria, pero que va a ser generada por la enfermedad por reflujo. En ellas vamos a tener asociaciones establecidas en las que la presencia de estas patologías van a ser consecuencia de la enfermedad por reflujo. Por ejemplo, la tos por reflujo, o la laringitis, asma por reflujo, e incluso se van a dar situaciones en las que va a haber erosiones dentales debido al reflujo, ya que el ácido no solo se ha quedado en el tercio distal, sino que ha ascendido hasta la boca.
y las microgotas de ácido gástrico pueden irse hacia la zona laríngea, hacia la zona dental o hacia nuestros pulmones, generando estas patologías. Entonces, si yo encuentro cualquiera de estas, debo sospechar de que exista enfermedad por reflujo. Estos pacientes generalmente no llegan al gastroenterólogo en primer lugar. Primero pasan por el neumólogo, el otorrinolaringólogo y recién llegan al gastroenterólogo. Ya cuando todo sale negativo y que todo es inflamación. Y están los de asociación propuesta, en las que yo debo tener presente y no descartar de primera instancia la enfermedad por reflujo. Aquí podemos encontrar la faringitis, sinusitis, la otitis media recidivante y la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, este cuadrito permite que nosotros podamos diferenciar. Epidemiológicamente, la enfermedad por reflujo va hasta un 33% de casos. Esto está con tendencia a aumentar, ya que uno de los factores que influye en esta patología es el factor estrés. Se rompe el equilibrio del eje cerebro-intestino y está aumentando los casos de enfermedad por reflujo. Si existe pirosis y regurgitación, generalmente la presentación clínica se da un 48% de los casos. La distribución a nivel geográfica varía, siendo en América hasta un 19.6%. Esto sobre todo por el tipo de alimentación que tenemos. Comemos muy rico y bastante. Entonces es un factor que influye en la aparición de la enfermedad por reflujo. Y debemos considerar de que la enfermedad por reflujo, cuyas iniciales son ERGE, van a ser atribuibles tanto a factores orgánicos, o sea, alteraciones anatómicas de mi sistema de esófago-estómago, la unión esófago-gástrica sobre todo, y defectos fisiológicos, ¿ya? En donde estará sobre todo relacionado a los buffers y la respuesta del eje cerebro-intestino. Múltiples factores van a influir en la aparición de la enfermedad por reflujo. Algunos los incrementan y algunos las disminuyen. Las que incrementan son sobre todo comidas abundantes y ciertos alimentos que exacerban el reflujo, como la grasa, café, chocolate, té, tomate, picantes, cítricos y bebidas carbonatadas. Aquí debemos incluir también el tabaco y el alcohol, sobre todo los licores que son de tipo fermentados, como el vino, ¿ya? Tómese una botella de vino en la noche y va a ver cómo merece con reflujo al día siguiente, ¿ya? Aparte de la resaca. Ahora, ¿qué más? ¿Confirma? ¿Qué más va a influir? Va a influir factores como la presión intraabdominal, ejercicios que incrementen la presión abdominal y el uso de fajas, obesidad y sobrepeso influyen en la aparición de la enfermedad por reflujo. En cambio, ejercicios que mejoren la musculatura diafragmática disminuyen la enfermedad por reflujo. ¿Por qué? Porque yo refuerzo la contractibilidad a nivel de mi hiato, ¿ya? Entonces evito que este esfínter se aperture de manera espontánea. ¿Qué más va a influir? La presencia de la hernia del hiato y infección por Helicobacter pylori. Ahora, cierta posición, por ejemplo, la de cúbito total, influye en la aparición de la enfermedad por reflujo. Pero si yo elevo la cabecera a unos más o menos 15 centímetros en forma de rampa, disminuyo el riesgo de enfermedad por reflujo, o por lo menos la sintomatología nocturna. Y eso se explica de manera sencilla. Por gravedad, nuestro contenido gástrico va a ir hacia abajo cuando estamos de pie, pero cuando estamos recostados, este contenido llega mucho más fácil a mi esófago. Entonces, si yo elevo unos 45 grados, la gravedad permitirá que sea más difícil que llegue el líquido del estómago hacia el esófago, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la que le piden elevar la cabecera. ¿Preguntas hasta acá? Listo. Bueno, esto es ya en parte de lo que les he mencionado. Ciertos fármacos también van a influir en la aparición de la enfermedad por reflujo,
parte del interrogatorio debe saber qué medicamentos toma, ya que uno de ellos puede estar generando e influyendo en la aparición de reflujo. Aquellos que van a reducir la presión del esfínter esofágico inferior están, por ejemplo, los AINES, los anticolinérgicos, los bloqueadores de calcio y los nitritos. También benzodiazepinas como el diazepam, y es por eso que pacientes, por ejemplo, con tratamiento para insomnio o tratamiento psiquiátrico hacen enfermedad por reflujo. Aquellos que generan daño en la mucosa esofágica vuelven a estar los AINES, pero también el ácido ascórbico, los bifosfonatos, las sales de hierro y la quinina. Medicamentos como la tetraciclina, doxiciclina y clindamicina también van a generar daño en la mucosa, generando el riesgo de enfermedad por reflujo. ¿Es importante conocer ellos? Sí, porque si yo le voy a dar estos medicamentos, debo advertir al paciente que puede tener reflujo. Tal vez nunca tuvo reflujo y este medicamento lo exacerbe o lo active. ¿Ya? Luego, aquellos que van a alterar el vaciamiento gástrico están sobre todo los bloqueadores de canales de calcio y los AINES. ¿En qué consiste el aclaramiento o vaciamiento del estómago? Cuanto más tiempo esté el contenido a nivel gástrico, más riesgo de que el contenido se vaya hacia el esófago. Entonces, de manera fisiológica, una vez que llega la comida a nuestro estómago, el estómago hace la función de mezcla junto con el ácido gástrico y luego lo pasa hacia el duodeno, ya en proceso para poder ser absorbido y en proceso de activación de las enzimas. Pero ¿qué pasa si se queda estancada la comida en mi estómago? Entonces es mucho más fácil que cualquier cosa pueda hacer que regrese hacia mi esófago, ¿ya? Entonces, los sistemas los mecanismos de protección que tiene nuestro esófago van a ser sobre todo el mecanismo de la competencia que tenga el esfínter esofágico inferior. Si se afecta ese, aparece el reflujo. La alteración del aclaramiento esofágico, aquí tienen dos factores importantes: la peristalsis esofágica y la saliva. La saliva es básica o ácida. Básica. Entonces, al entrar en contacto con las gotas ácidas que han llegado al esófago, lo neutraliza. ¿Ya? ¿Qué más va a pasar? El moco que se genera a nivel esofágico también es un sistema de protección. Si alguno de estos se afecta, va a generarse el reflujo. Los dos síntomas principales son la regurgitación y la pirosis de tipo retroesternal. Esta pirosis es la sensación de ardor o fuego, quemazón, que está por detrás del pecho. El paciente viene con esa sintomatología principalmente. Y la regurgitación es la sensación de salida de contenido gástrico hacia la boca, que puede ser ácida, puede ser amarga o puede ser incluso sensación dulce. Algunos pacientes mencionan que es como una secreción media dulzona, ¿ya? Pero es parte del ácido. El solo tener estos dos síntomas no me va a hacer el diagnóstico, pero me da la base para yo poder iniciar la pauta de tratamiento y diagnóstico. Dentro de la pauta de diagnóstico, nosotros vamos a iniciar con inhibidores de bomba de protones, pero si no hay una respuesta adecuada, debemos hacer una endoscopía. La endoscopía tiene como objetivo identificar lesiones a nivel del esófago. Entonces, si yo encuentro una esofagitis Los Ángeles C, confirmo enfermedad por reflujo e inicio tratamiento, tanto para las erosiones como para el reflujo. Esto se justifica, como decía, sobre todo cuando hay síntomas, pero no hay respuesta al tratamiento IBP. Uno de los hallazgos principales va a ser la esofagitis, que se divide en 4 grados, según la clasificación Los Ángeles. El grado A, tengo lesiones erosivas, pero menos de 5 milímetros. El grado B, tengo al menos una lesión mayor de 5 milímetros, pero que respeta los
pliegues. El grado C ya tengo al menos una lesión, pero que se comunica entre los pliegues y compromete menos del 75% de la circunferencia. Mientras que el grado D compromete toda la circunferencia del esófago. No sé, no tengo muy bien las imágenes, pero a ver. ¿Se ve? Aquí se ve una erosión Los Ángeles A. Es una erosión pequeña que respeta sus pliegues. Los Ángeles B, aquí se ve mucho más largo. Lo apago la luz, ¿no? Para que se pueda ver mejor. Ahí. Al revés, al revés. Bueno, ya. Está muy oscuro. Cuidado. No se multiplica. Bueno, Los Ángeles B son erosiones mucho más largas, más de 5 milímetros. Ya puede ser una, pueden ser varias, pero respetan sus pliegues, o sea, no se unen entre sí. Mientras que Los Ángeles C, vean, esta erosión en la parte inferior se comunica con la erosión continua. Entonces confluyen en un solo lugar y ya no respetan el pliegue, ¿ya? Pero comprometen menos del o hasta el 75% de la circunferencia. En cambio, Los Ángeles D compromete toda la circunferencia. Este grado, Los Ángeles D, es una de las causas de hemorragia digestiva alta, ¿ya? Y muchos pacientes llegan con sangrado, pero no encuentras úlcera, no encuentras ninguna lesión, y lo que sangra es el esófago, ¿ya? ¿Qué más voy a encontrar? Puedo encontrar una hernia del hiato. La hernia del hiato es cuando hay un deslizamiento a través del hiato anatómico que tenemos del estómago hacia el tórax. Entonces, este segmento de estómago impide que el músculo se cierre completamente, generando un espacio que se va a mantener abierto constantemente y permanece o hace que el ácido salga pues de manera constante. ¿Cómo se identifica? Con una visión directa y haciendo unas medidas que nos hacemos en endoscopía, viendo el límite entre el esófago y el estómago, que se llama línea Z, y la aplicatura, que es el punto donde los pliegues se deben cerrar. En teoría debe haber una diferencia de entre 1 y 2 centímetros máximo. Pero si este es mayor, entonces hablamos de una probable hernia del hiato. Y se confirma al verlo en retroversión. ¿Qué quiere decir? Que yo introduzco el endoscopio, me doy la vuelta y es como si estuviera viendo la puerta, pero por dentro, ¿ya? Entonces entró, se dio la vuelta y está mirando por dentro. ¿Qué observo? Justamente el cáliz. Lo normal es que esté bien cerradito, pegadito al endoscopio. Pero cuando hay una hernia del hiato, voy a encontrar un espacio de separación. Cuanto más grande es la hernia, más grande será el espacio, ¿ya? Y más daño al esófago se puede generar. Tratamiento quirúrgico. Y el esófago de Barrett, observen acá, este tejido rosa nacarado es tejido normal de esófago. El esófago de Barrett aparece como una lengüeta, este es grande, una lengüeta asalmonada dentro del esófago. Yo debo ver todo así como acá, bien parejito, hasta acá abajo debería verlo todo parejito. Pero observo acá una lengüeta. Entonces, ¿qué se hace? Se toma biopsias para confirmación del diagnóstico. La otra prueba que se realiza para el diagnóstico de enfermedad por reflujo, si en caso no encontrara, por ejemplo, lesión esofágica, es la pH-metría ambulatoria. En ella se deja un dispositivo a través de la nariz hacia el esfínter esofágico inferior que va a medir las veces en que se va a exponer al ácido el esfínter esofágico inferior. Es un aparatito que está conectado muy parecido al mapa o al Holter, ¿ya? Entonces
Va a tener una maquinita que está conectada a la sonda que sale de la nariz, eso se coloca con vía endoscópica, y cada vez que el paciente tiene síntomas presiona un botoncito. Pero a la vez está grabando las veces en que se va exponiendo al ácido. Entonces luego se hace una lectura para evaluar cuántas veces se ha expuesto al ácido en un lapso de 24 horas. Ideal 48 horas, ya que ha demostrado mejorar su sensibilidad y especificidad. Pero mínimo debe estar 48 horas. ¿Qué es lo que vamos a medir? En el caso del pH, medir no solamente el tiempo de exposición, sino también el tipo de pH que tiene la regurgitación. Puede ser ácida generalmente, pero también puede haber débilmente ácida y no ácido, sobre todo relacionados con aquellos que no solo tienen enfermedad por reflujo, sino también reflujo biliar, ¿ya? Pues la bilis llega hasta el estómago y luego se pasa al esófago. Y lo que otro que se va a medir es la impedancia. La impedancia lo que me va a determinar es el tipo de movimiento que tiene el esófago. Si es un movimiento anterógrado o retrógrado. Y esto me va a permitir evaluar si existe o no este mecanismo de defensa natural que tiene mi esófago. Es así que se crean los criterios de Lyon. Al inicio era Lyon, ahora es Lyon 2.0. ¿Ya? El consenso actualizado es del 2023, en los que se modificó ligeramente a comparación del primer consenso. Este consenso nos permite hacer un diagnóstico más ordenado y más preciso de lo que es la enfermedad por reflujo. Entonces ya no solamente son los criterios clínicos, sino que debo considerar mis criterios endoscópicos o los criterios de monitorización de reflujo. En los criterios endoscópicos debe ser realizado sin uso de IVPs de 2 a 4 semanas para un mejor rendimiento del examen. ¿Qué busco? Esofagitis erosiva, ya sea Los Ángeles B, C o D. Cualquiera de ellos me hace diagnóstico de enfermedad por reflujo. Si encuentro esófago de Barrett confirmado por biopsia, no que me parece que es esófago de Barrett, sino que el anatomopatólogo me diga hay metaplasia intestinal, confirmo diagnóstico. O si encuentro una estenosis esofágica péptica, ¿ya? Mientras que en los criterios de monitorización prolongada, o sea, la pHmetría, evalúo el tiempo total de exposición al ácido. Esto se maneja en porcentajes. Lo normal es que sea menos de 4, ¿ya? Todos se exponen al ácido, pero ser menos de 4%. Si es más de 6%, confirma enfermedad por reflujo. Entre 4 y 6 existe duda y se debe buscar el otro factor, que va a ser el número de episodios por reflujo. Si son más de 80 episodios, también confirma diagnóstico. Y por último, la impedancia, si es menos de 1500 ohms. A estos dos criterios se le debe agregar la presencia o no de factores anatómicos, como por ejemplo la enfermedad de hiato o la hernia del hiato. Si yo tengo una hernia del hiato más síntomas, también confirma el diagnóstico. ¿Ya? Ahora, bueno, este cuadrito resume lo que les he mencionado. Entonces, para yo confirmar, necesito o la evaluación endoscópica o la evaluación de pHmetría con impedancia. Y descarto si es que mi tasa de exposición al ácido es menos de 4%. La exposición de episodios reflujo día es menos de 40%. Y si mi impedancia es más de 2500 ohms. Con esto digo, no es enfermedad por reflujo, tengo que buscar otras patologías. ¿Ya? Este es un esquema práctico para poder evaluar a un paciente con sospecha de enfermedad por reflujo. Si yo tengo sospecha, primero veo la edad y los síntomas. Si son síntomas típicos y tiene menos de 40 años y no tiene signos de alarma como baja de peso, disfagia progresiva, matemesis o melena, anemia anemia crónica sin causa aparente, entonces paso a realizar
tratamiento con IVPs por 2 semanas y se reevalúa. Si a la reevaluación persisten los síntomas, pasa a endoscopía. Pero si mejora, se confirma el diagnóstico, es una enfermedad por reflujo y hay que terminar el tratamiento. Nada más. Si al contrario mi paciente es mayor de 40 años o tiene síntomas de alarma, entonces pasa de frente a endoscopía. ¿Por qué? Porque debo descartar primero algo orgánico, ¿ya? Cáncer, estenosis, etc. Si es característico de una esofagitis o me confirma mis criterios de Lyon, confirmo el diagnóstico. Pero si no, tengo que pasar a una pHimetría con impedancia, si es que no encuentro nada. Esta me va a decir si el resultado es positivo, confirme el diagnóstico. Pero si es negativo, debo buscar otra causa. Por ejemplo, esofagitis eosinofílica, que también tiene sintomatología muy parecida a la enfermedad por reflujo. Se diagnostica con biopsia. En cambio, si yo tengo paciente con síntomas extraesofágicos, idealmente debe hacerse primero una pHimetría. Ya, a ver, pregúntenme yo, ¿tenemos pHimetría en Huancayo? No. Sí hay uno, pero creo que no lo realizan con frecuencia. El tratamiento va a dividirse en medidas generales y medidas farmacológicas. Las generales están sobre todo elevar la cabecera, evitar aquellos alimentos abundantes, debe comerse 3 horas antes de dormir, evitar estimulantes fuertes como el café y el alcohol, algunos fármacos como hemos visto, alimentos como grasa y chocolate que exacerban el reflujo y el tabaco. Todo eso debes decirle no comer. Luego está el IVP. Se recomienda 30 minutos antes de la comida, de 1 a 2 veces al día, dependiendo de la sintomatología del paciente. Si es leve, 1 vez al día. Si es moderado, puedes darle 2 veces al día. De 2 a 4 semanas. Ahí les pongo los diferentes IVPs que tenemos. Entonces, depende de lo que tengas a la mano. Mince Salud tenemos omeprazol. Entonces, pero si ya no funciona con eso, puedes optar por otras moléculas de IVP. También se puede usar beta bloqueantes bloqueantes del H2 en casos leves. Ciertos pacientes requieren de asociarles agentes procinéticos que ayuden justamente al vaciamiento gástrico, ¿ya? Y también aumentan el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Quiénes se encuentran acá? Levosulpirida, mosaprida, bueno, el más conocido metoclopramida. Sin embargo, esta última ya no se recomienda usar con frecuencia debido a los efectos extrapiramidales que presenta, sobre todo en adultos mayores. Otros tratamientos se le puede asociar antiácidos, alginato y sucralfato. Los 3 son jarabes que pueden ir asociados, por ejemplo, en el caso del sucralfato y el alginato, en aquellos que tienen enfermedad erosiva, o sea, una esofagitis erosiva. En el caso del sucralfato, protege la mucosa del esófago y ayuda a la regeneración de la esofagitis. El alginato también ayuda a la regeneración, pero al estar mezclada con bicarbonato, genera una especie de tapón a nivel de la unión esófago-gástrica que impide que el ácido salga. Y el antiácido, bueno, tenemos varios tipos, desde el hidróxido de aluminio, de magnesio, de calcio, que lo que va a hacer es neutralizar el ácido. En casos de enfermedad por reflujo refractaria se puede usar baclofen. Ya, si por ejemplo tenemos una enfermedad de hiato, se opta por tratamiento quirúrgico. ¿Quiénes se benefician más del tratamiento quirúrgico y endoscópico en el caso de enfermedad por reflujo? Los que tienen esofagitis erosiva, que tengan asociación con hernia del hiato, hipotonía del esfínter esofágico inferior, reflujo nocturno o eventos de larga duración en la pHimetría o en la impedancia. Que haya habido buena respuesta al IVP, pero retiras y vuelve a presentar los síntomas. Entonces este paciente nunca se va a curar, tienes que operar. Y hay ausencia de patologías funcionales, ya que si hay patología funcional, así lo operes, va a seguir con los síntomas. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer la cirugía? Va a aumentar la porción intraabdominal del esfínter esofágico inferior
generando un aumento en la unión esófago-gástrica, y si hay hiato, a reparar el hiato diafragmático. Los tratamientos endoscópicos actualmente están limitados para un grupo específico, sobre todo si hay ausencia de hernia del hiato más de 3 centímetros, que no tenga esofagitis de Los Ángeles B o mayor, que no tenga esófago de Barrett, que no tenga membranas o anillos esofágicos, y pacientes no obesos. Si se dan cuenta, es muy selectivo para el uso de terapia endoscópica. En ese sentido, es más útil usarla quirúrgica, ¿ya? ¿Qué usa la cirugía de Nice? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cuál estándar para el diagnóstico sería la pechiometría de 24 horas entonces? No necesariamente, porque a veces te puede salir inadecuado. Es la combinación de los dos, endoscopía y pH. Pero si somos realistas, lo que tienes a la mano es la endoscopía, entonces empiezas con endoscopía, ¿ya? Pero sí, si tienes duda ante la endoscopía, debe hacerse una pHmetría con impedancia, ¿ya? Sobre todo para valorar los tonos, que puede ser la causa de la enfermedad. Entonces, acalasia. ¿Qué diferencia hay con la enfermedad por reflujo? Si en la enfermedad por reflujo el esfínter está todo flojo, en la acalasia tengo una contracción excesiva del esfínter esofágico inferior y un bloqueo de la relajación muscular a nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces está recontracerrado, no se quiere abrir, ¿ya? Por eso menciona que hay una incapacidad para relajar este esfínter y hay ausencia de la peristalsis a nivel del esófago, todo el cuerpo del esófago. La edad promedio entre 60 y 40, de 30 a 60, no hay diferencia entre varones y mujeres. Múltiples factores van a influir en la aparición de la acalasia. La patogenia va a estar en relación a una degeneración de las células ganglionales. Entonces, ¿qué se va a afectar? Los nervios, los plexos mientéricos del cuerpo del esófago y del esfínter esofágico inferior. Entonces, al haber una inflamación crónica y disminución de los neurotransmisores inhibidores como el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo, se va a activar con mucha mayor fuerza la actividad colinérgica que tiene el esfínter esofágico inferior, permaneciendo contraído constantemente. Y como ya no hay óxido nítrico, no hay quien relaje el esfínter. Esto va a generar a nivel de la unión esófago-gástrico, esfínter esofágico inferior, una contracción constante que va a evitar que la comida llegue hacia el estómago. Y al tener la comida constantemente en el esófago, genera disfagia, que es una incomodidad, un dolor, una dificultad para el paso de los alimentos. ¿Qué característica tiene la acalasia? Que es una disfagia a sólidos y líquidos, paralelo. No es progresivo, sino es paralelo a los dos. ¿Come su pan? No pasa. ¿Toma agua? No pasa. ¿Por qué? Porque el esfínter está cerrado. ¿Qué te puede haber también? Regurgitación, puede haber pérdida de peso cuando no pasan los alimentos, dolor torácico por la presión que va a generar la comida a nivel del esófago, pirosis, no por el ácido gástrico, sino porque al estar la comida en el esófago va a producirse fermentación, ya que la saliva tiene amilasa y la saliva va a seguir pasando. Y al entrar en contacto con la comida se fermenta, generando ácido láctico, y eso es lo que termina inflamando el esófago y generando pirosis. Puede haber tos nocturna y en casos muy severos, aspiración. ¿Cómo yo evalúo a mi paciente con sospecha de acalasia? Con el score de ECAR, el cual va a evaluar disfagia, regurgitación, dolor external y pérdida de peso. De acuerdo al score, el score inicial me va a indicar o me va a servir, uno, para ver la severidad del cuadro y dos, mi respuesta terapéutica. ¿Ya? Entonces, el score de ECAR inicial es útil para estas dos cosas. ¿En quiénes debemos sospechar? En los que tienen disfagia sólidos y líquidos con regurgitación que no responde al tratamiento de IVP. Por eso, si recuerdan en ERGE, si no había respuesta IVP, ¿qué teníamos que hacer?
endoscopía, entrar y revisar. ¿Por qué? Porque puede ser otra cosa, no siempre es enfermedad por reflujo. Se dan cuenta, los síntomas se parecen. Tengo regurgitación, tengo pirosis. Tal vez no sea el síntoma principal, pero pueden estar presentes. Entonces, no debo descartar, ¿ya? ¿En quiénes más? En los que puede haber una pérdida de peso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Existen 3 estudios que se realizan en la acalasia. Uno de imagen radiológica, que es el esófagograma. Es un examen en el que yo voy a pintar el esófago para ver su anatomía externa. Luego está la endoscopía y el gold estándar, que es la manometría esofágica, ¿ya? Buscando justamente aquellos diagnósticos que pueden simular una acalasia y no ser acalasia. ¿Cuáles son? Pues todos los cánceres a nivel de la unión esófago-gástrica, así como aquellos que han sido sometidos a una fundoplicatura previa, o sea, tratamiento para enfermedad por reflujo, y lo cerraron demasiado. Entonces ahora se pasó a ser una pseudocalasia. O una banda gástrica previa que pues cierre justamente esta zona y condicione los síntomas. Debemos tener presente también a esta patología, que es la enfermedad de Chagas, que va a generar megaórganos, ¿sí? Como el megaesófago. Y en la radiología se va a parecer mucho a una acalasia de larga data. Esta es la manometría esofágica. Lo que vamos a hacer es medir la contractibilidad de nuestro músculo esofágico a nivel de los esfínteres y del cuerpo esofágico. Lo normal es que se vea así: contracción, luego contracción, relajación, hasta que llego a mi esfínter esofágico inferior y debe relajarse. ¿Ven? Cuanto más amarillito es más relajado. Entonces, no hay tanta contracción. Pero, ¿qué sucede en la acalasia? Nosotros tenemos 3 tipos. La mayoría va a estar en la parte inferior de manera cerrada. En el tipo 1 va a haber una ausencia de la relajación del esfínter esofágico inferior. Justo el esfínter esofágico inferior está en la línea negra de la pantalla. Pero va a haber una aperistalsis, o sea, ausencia de movimientos a nivel del esófago. El tipo 2 va a haber una presurización panesofágica. Todo a la vez. Ya no va a haber ese movimiento ondulante. Y en el tipo 3 voy a tener una contracción inferior y voy a tener esta forma. Vean, como si fuera un rosario. ¿Qué va a tener? Va a tener contracciones espásticas, pero desordenadas. No van de arriba hacia abajo, sino en cualquier lugar, de manera desordenada. En el esofagograma se ve un signo clásico, que es el signo de pico de pájaro. Ojo que, si bien es cierto, me hace sospechar en acalasia, no es un gol estándar para su diagnóstico, porque, por ejemplo, en una estenosis esofágica benigna puedo tener signo de pájaro, ¿ya? Entonces, pero sí me hace sospechar, ¿no? Si yo no tengo una distribución adecuada del esófago y tengo este signo, que es justamente como un pico, yo voy a sospechar de que algo está pasando en el esfínter esofágico inferior. Y en la endoscopía, lo que vamos a observar son restos de comida a nivel del esófago. Vamos a encontrar un esófago ensanchado, en los que se puede ver incluso el signo de roseta, que puede ser visto de frente o en retroversión, ¿ya? Eso es una rosquita, una rosita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La musculatura está tan contraída que los pliegues se van a retraer a nivel del esfínter esofágico inferior. Y se va a ver esta característica. Voy a ver una mucosa que se está como que se estuviera pelando, ¿ya? Por la exposición al ácido láctico constante que tiene por las comidas. Lo otro que se va a observar es que si yo me acerco a la unión esófago-gástrica, acá, no voy a encontrar una lesión aparente, sí una leve resistencia al paso. Entonces yo de lo que debería simplemente poner un poquito de aire y que el esfínter se abra,
pongo un poquito de aire y no hay nada. Tengo que empujar el equipo para que pueda pasar, o sea, forzar el paso, pero no hay una estenosis, no hay una lesión que condicione, ¿ya? Entonces estas imágenes son las que generalmente vemos en una acalasia. Observen esta, se parece mucho a un sigmoides, ¿ya? Al colon. A medida que la acalasia va aumentando, empieza a distender el esófago y a deformarlo, y empieza a sigmoidizarse. ¿Qué quiere decir? Empieza a tomar la forma del sigmoides. Y cuando yo entro, voy a tener justamente estas válvulas, que son las que se han dilatado, e incluso zonas con curvitas, para poder pasar a nivel del esófago. ¿Debemos tener cuidado ahí? Sí, porque al haberse dilatado, la mucosa esofágica y todas sus paredes son más delgadas y tienen alto riesgo de desgarro y perforación. El tratamiento tiene como objetivos alivio de los síntomas, lograr un índice de ECAR 3, por eso es importante tener tu ECAR inicial, y asegurar vaciamiento esofágico por medio de un esófagograma, o sea, observar que pase la comida. Existen 3 tipos de tratamiento: el farmacológico, endoscópico y quirúrgico. El farmacológico es el tratamiento menos efectivo. Se indica a aquellos pacientes en los que o no desean tratamiento endoscópico o quirúrgico o tienen alguna contraindicación para realizarlo. Aquí utilizamos nitratos y los bloqueadores de canales de calcio. Ambos tienen efectos sobre el esfínter esofágico inferior que va disminuyendo a medida que lo van usando y máximo llegan a una tasa de efectividad de hasta 65%. En los nitratos usamos dinitrato disorbide. Y en los bloqueadores de canales de calcio utilizamos el nifedipino. Se debe administrar disorbide 10 minutos antes de las comidas y el nifedipino 30 minutos antes de las comidas. ¿Por qué? Porque el objetivo de dar este medicamento es que relaje el esfínter esofágico inferior mientras la persona está comiendo, para que pase la comida, si no, no tiene sentido. ¿Qué problema tenemos? Ambos son medicamentos que se usan en la parte cardiológica, ¿cierto? ¿Qué van a generar? Hipotensión, ¿ya? Entonces el paciente está cefalea, mareos, tienen hipotensión mantenida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Retirar el medicamento, ¿ya? Por eso es que su efectividad es tan baja. Luego viene la terapia endoscópica. Aquí se va a dividir en definida y no definida. ¿Por qué no definida? Porque el tratamiento mismo va a perder efectividad a medida que lo voy usando. Y las definitivas van a ser aquellas en las que después del tratamiento la posibilidad de recaída es baja y se puede considerar incluso curado en muchos casos. Dentro de las no definitivas está la infección por Botox y la colocación de stents autoexpandibles. Y la definitiva, la dilatación con balón y el POL. ¿En qué consiste la inyección por Botox o toxina botulínica? Justamente eso, agarro la toxina botulínica, que en vez de ponerlo en la cara, lo pongo en el estómago, ¿ya? A nivel justamente del músculo, que va a generar una parálisis del músculo, haciendo de que la comida simplemente pase. Pero a medida que yo voy usándolo, su tasa de satisfacción va a disminuir. Observe que al primer mes es el de 75% en promedio, pero ya al año llega solo a un 41%. Entonces, a medida que va usando, va perdiendo efectividad. ¿Cuáles son sus posibles complicaciones? Puede haber dolor torácico, mediastinitis o una reacción adversa o alérgica a la toxina del Botox. Estas, sobre todo, van a generar que o pase cirugía o el paciente haga un shock anafiláctico que requiera manejo inmediato. En el caso de la terapia endoscópica todavía se está haciendo los estudios y mejorando el tipo de stent a utilizar. El stent es este dispositivo tubular que se coloca justo a nivel de la unión esófago-gástrica. Sin embargo, aún continúa en mejoría, es un tratamiento temporal, máximo puede estar 3 meses y tengo que sacarlo, entonces no tiene sentido invertir casi 5,000 soles en hacer este examen, ¿no? Entonces se opta por exámenes de tipo dilatación. Es uno de los que mejor resultados ha tenido y es de tratamiento endoscópico, o sea, no tienen que hospitalizarse. ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza un dilatador con balón.
es este dispositivo. Se coloca a nivel de la zona de la estenócido, de la zona de acalasia, y por medio de presión radial va a dilatar. ¿Cuál es su objetivo? Romper las fibras musculares circulares, ¿ya? Entonces yo desgarro el músculo del esfínter esofágico inferior. Su objetivo va a ser llegar al índice ECAR menos de 3. Si llego a esto, es un tratamiento exitoso, ¿ya? Se hacen dilataciones secuenciales cada 3 semanas y la presión se va incrementando de acuerdo a las características de la dilatación previa. Al final se prueba con radiología con una deglución de contraste para ver si pasa sin problemas hacia el estómago. Si pasa, significa que está ok. Y el otro es la terapia endoscópica de tipo miotomía esofágica peroral. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Hace un agujerito en el esófago y por la submucosa hace un túnel hasta llegar a la zona del esfínter esofágico inferior. Busca el músculo circular y lo corta, ¿ya? Entonces también busca cortar la musculatura del esfínter esofágico inferior. Entonces se ingresa, se corta, se mete por el túnel, llegas donde está el músculo y suave, corta. Luego sales y lo cierras. Se acabó el cuento. 2 horas. Riesgo, perforación, sobre todo de medias tintas. Si no hay opción de hacer este tipo de cirugía, de procedimiento, se pasa a la terapia quirúrgica, que el objetivo es el mismo, cortar el músculo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una miotomía más explicativa. Corto el músculo y le hago la envoltura tipo Nice para asegurar. Pero al estar cortado el músculo ya evita que la contracción sea constante. ¿Cuál es la complicación en todos estos pacientes? Que hagan enfermedad por reflujo, porque ya no tienes un esfínter adecuado. De ahora, la tasa de efectividad va a variar de acuerdo al tipo, por eso es importante saber el tipo. Es más efectivo en los pacientes con acalasia tipo 2, disminuye un poco en los de acalasia tipo 3 y los que son desastrosamente tratables son el tipo 3 y el tipo 1 es intermedio. ¿Por qué? Porque al ser contracciones espásticas distales, no hay un orden en dónde es que se está dando la contracción. En cambio, nosotros está localizado y es más práctico el tratamiento, ¿ya? Y luego, una vez que ya hiciste la corrección de la acalasia, se debe hacer controles endoscópicos cada 3 años hasta cumplir entre 10 a 15 años de diagnóstico. ¿Por qué? Porque debo asegurarme de que el paciente, 1, no haga reflujo y 2, no haga cáncer posterior. Y para acabar, cáncer de esófago. ¿Con esto acabamos? Sí, acabamos. Cáncer de esófago es la 6ª causa de muerte por cáncer, ¿ya? Algo que deben tener presente en todos los cánceres gastrointestinales: nacen generalmente de la mucosa del tubo.